Quinta parte de Doctrina Bíblica, Wayne Grudem, página 292 del PDF, capítulo 19. El llamamiento del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cómo surte efecto? Explicación y base bíblica. Cuando Pablo habla de la manera en que Dios trae salvación a nuestra vida, dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Aquí Pablo señala un orden definido en que nos vienen las bendiciones de la salvación. Aunque hace mucho antes de que el mundo fuese hecho, Dios nos predestinó para que fuéramos sus hijos y fuéramos conformados a imagen de su Hijo. Pablo apunta al hecho de que en la realización de ese propósito, en cuanto a nuestra vida, Dios nos llamó. Luego menciona de inmediato la justificación y la glorificación, y muestra que éstas vienen después del llamamiento. Pablo indica que hay un orden definido en el propósito salvador de Dios, aunque aquí no menciona todos los aspectos de nuestra salvación. Así que empezaremos nuestra consideración de las diferentes partes de nuestra experiencia de salvación con el tema del llamamiento. Llamamiento efectivo. Cuando Pablo dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, indica que ese llamamiento lo hace Dios. Es específicamente un acto de Dios el Padre, porque es Él quien predestina a las personas a ser transformados según la imagen de su Hijo. Otros versículos describen más completamente qué es este llamamiento. Cuando Dios llama a las personas de esta manera poderosa, las llama de las tinieblas a su luz admirable. Las llama a tener comunión con su Hijo Jesucristo, y las llama a su reino y a su gloria. Los que han sido llamados por Dios le pertenecen a Jesucristo. Son llamados a ser santos y han entrado a un reino de paz, libertad, esperanza, santidad. Con paciencia soportan el sufrimiento y tienen vida eterna. Estos versículos indican que no se tiene en mente un simple llamamiento humano e impotente. Este llamado es más bien algo así como una citación del Rey del Universo, y tiene tal poder que obtiene la respuesta que pide que brote del corazón de esas personas. Es un acto de Dios que garantiza una respuesta positiva, porque Pablo especifica en Romanos que todos los que fueron llamados también fueron justificados. Este llamamiento tiene la facultad de sacarnos del reino de las tinieblas y llevarnos al reino de Dios y unirnos a Él en plena comunión. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A este poderoso acto de Dios se le llama llamamiento efectivo, para distinguirlo de la invitación general del Evangelio que va a toda persona y que algunos rechazan. Esto no quiere decir que la proclamación humana del Evangelio no interviene. De hecho, el llamamiento efectivo de Dios llega mediante la predicación humana del Evangelio, porque Pablo dice: para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, hay muchos que oyen el llamado general del mensaje del Evangelio y no responden, pero en algunos casos el llamado del Evangelio es tan efectivo gracias a la obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas que estos en efecto responden. Podemos decir que han recibido el llamamiento efectivo. Podemos definir el llamamiento efectivo como sigue. El llamamiento efectivo es un acto de Dios, el Padre, en el que, hablando mediante la proclamación humana del Evangelio, llama a las personas hacia sí mismo, de tal manera que éstas responden con fe salvadora. Es importante no dar la impresión de que la gente será salva por el poder de este llamamiento, aparte de su propia respuesta voluntaria al Evangelio. O sea, vea el capítulo 21 sobre la fe personal y el arrepentimiento que son necesarios para la conversión. Aunque es cierto que el llamamiento efectivo despierta y obtiene de nosotros una respuesta positiva, siempre debemos insistir que esta respuesta tiene que ser de todos modos una respuesta voluntaria, dispuesta, en la que el individuo pone su fe en Cristo.
Por esto la oración es tan importante para la evangelización efectiva. A menos que Dios obre en el corazón de las personas para hacer efectiva la proclamación del Evangelio, no habrá respuesta salvadora genuina. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me vio. Un ejemplo de cómo el llamado del Evangelio obra eficazmente se ve en la primera visita de Pablo a Filipos. Cuando Lidia oyó el mensaje del Evangelio, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. La distinción del llamamiento efectivo, que es por entero un acto de Dios, podemos hablar del llamamiento del Evangelio en general, que se hace por medio de la palabra humana. Este llamamiento del Evangelio se ofrece a toda persona, incluso los que no lo aceptan. A veces este llamamiento del Evangelio se le llama llamamiento externo o llamamiento general. Por otro lado, el llamamiento efectivo de Dios, que en efecto produce una respuesta voluntaria de la persona, que hoy a veces se le llama llamamiento interno. El llamamiento del Evangelio es general y externo, y a menudo es rechazado, mientras que el llamamiento efectivo es particular e interno, y siempre es efectivo. Sin embargo, esto no es disminuir la importancia del llamado del Evangelio. Es el medio que Dios ha designado para que se haga el llamamiento efectivo. Sin el llamado del Evangelio nadie podría responder y ser salvo. ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? Por consiguiente, es importante entender exactamente lo que es el llamado del Evangelio. Elementos del llamado del Evangelio. En la predicación humana, el Evangelio hay que incluir 3 elementos importantes. Explicación de los hechos respecto a la salvación. Todo el que se acerca a Cristo para obtener salvación debe por lo menos tener un entendimiento básico de quién es Cristo y cómo suple Él nuestra necesidad de salvación. Por tanto, una explicación de los hechos concernientes a la salvación debe incluir por lo menos lo siguiente. Todos han pecado, la pena del pecado es muerte, Jesucristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Pero entender esos hechos e incluso convenir en que son verdad no es suficiente para que la persona sea salva. Tiene que haber una invitación a una respuesta personal de parte del individuo a que se arrepienta de sus pecados y confíe personalmente en Cristo. Invitación a responder personalmente a Cristo con arrepentimiento y fe. Cuando el Nuevo Testamento habla de las personas que aceptan la salvación, habla en términos de una respuesta personal a una invitación de Cristo mismo. Esa invitación quedó hermosamente expresada, por ejemplo, en las palabras de Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es importante dejar bien claro que estas no son simplemente palabras que dijo hace mucho tiempo un dirigente religioso del pasado. A toda persona que no es creyente y que oye estas palabras, hay que llevarlas a que piense que son palabras de Jesucristo, incluso en ese mismo momento está diciéndoselas personalmente. Jesucristo es un Salvador que está vivo en el cielo, y toda persona que no es cristiana debe comprender que es Jesús el que está hablándole y diciéndole: ven a mí y te daré descanso. Esta es una invitación genuina, personal, que busca una respuesta personal de cada persona que la oye. Juan también habla de la necesidad de una persona personal cuando dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuánto lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Al martillar la necesidad de recibir a Cristo, Juan también apunta a la necesidad de una respuesta individual. A los que estaban en la iglesia tibia, que no se daba cuenta de su ceguera espiritual, el Señor Jesús de nuevo le extiende una invitación que exige una respuesta personal. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Pero qué incluye eso de ir a Cristo? Aunque esto se explicará más completamente en el capítulo 23, es suficiente observar aquí que si vamos a Cristo y confiamos en Él para que nos salve de nuestro pecado, no podemos seguir aferrándonos a nuestro pecado, sino que voluntariamente debemos renunciar a Él con arrepentimiento genuino. En algunos casos en la Biblia se menciona el arrepentimiento y la fe junto al referirse a la conversión inicial de alguien. Pablo dijo que pasó tiempo testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En otras ocasiones se menciona solo el arrepentimiento, y la fe que salva se da por sentada como factor acompañante.
y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Por tanto, toda proclamación genuina del Evangelio debe incluir una invitación a tomar una decisión consciente, a dejar el pecado e ir a Cristo por fe, pidiéndole el perdón de los pecados. Si se deja a un lado el arrepentimiento de los pecados o la necesidad de confiar en Cristo para el perdón, no hay una proclamación completa y verdadera del Evangelio. Pero, ¿qué se promete a los que se acercan a Cristo? Este es el tercer elemento del llamado del Evangelio. 3. Una promesa de perdón y vida eterna. Aunque las palabras de invitación personal de Cristo tienen efecto promesas de descanso, potestad de ser hechos hijos de Dios y acceso al agua de vida, es útil decir explícitamente lo que Cristo promete a los que acuden a Él en arrepentimiento y fe. Lo más importante que se promete en el mensaje del Evangelio es perdón de pecados y vida eterna con Dios. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pedro, en su predicación del Evangelio, dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Junto con la promesa de perdón y vida eterna, debe haber la seguridad de que Cristo aceptará a todo el que va a Él con arrepentimiento sincero y fe en busca de salvación. Al que a mí viene, no lo rechazo. C. Importancia del llamado del Evangelio. La doctrina del llamado del Evangelio es importante porque si no hubiera llamado del Evangelio no podríamos ser salvos. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? El llamado del Evangelio es importante también porque mediante él Dios nos trata en la plenitud de nuestra humanidad. Él no nos salva automáticamente, sin buscar una respuesta nuestra como personas. Más bien dirige el llamado del Evangelio a nuestro intelecto, a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Habla a nuestro intelecto al explicarnos en su palabra la realidad de la salvación. Habla a nuestras emociones al extendernos una invitación sincera para que respondamos. Apela a la voluntad al pedirnos que oigamos su invitación y respondamos voluntariamente con arrepentimiento y fe, y que decidamos volvernos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador y dejar que nuestro corazón descanse en Él en cuanto a la salvación. Hasta aquí el capítulo acerca del Evangelio. Continuaremos con el capítulo 20, la regeneración. Estamos en la página 297. O continuaremos de una vez, la regeneración. ¿Qué significa nacer de nuevo? Explicación y base bíblica. Podemos definir la regeneración como sigue. La regeneración es un acto secreto de Dios en el que Él nos imparte nueva vida espiritual. A veces a esto se le llama nacer de nuevo, usando el lenguaje de Juan 3, del 3 al 8. A. La regeneración es totalmente obra de Dios. En algunos de los elementos de la aplicación de la redención que consideraremos en capítulos subsiguientes, tenemos una parte activa. O sea, es cierto, por ejemplo, en la conversión, santificación y perseverancia. Pero en la obra de la regeneración nosotros no jugamos ningún papel activo. Es totalmente obra de Dios. Vemos esto, por ejemplo, cuando Juan habla de que aquellos a quienes Cristo les dio potestad de ser hechos hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Aquí Juan especifica que son hijos de Dios los que nacen de Dios, y nuestra voluntad humana no tiene nada que ver con esta clase de nacimiento. El hecho de que somos pasivos en la regeneración también es evidente cuando la Biblia se refiere a ella como que se nos hizo nacer o nos ha hecho nacer de nuevo. No escogimos que se nos diera la vida física y no escogimos nacer. Fue algo que nos sucedió. De modo similar, estas analogías de la Biblia sugieren que somos enteramente pasivos en la regeneración. La profecía de Ezequiel también predice esta obra soberana de Dios en la regeneración. Por él, Dios prometió un tiempo en el futuro cuando daría nueva vida espiritual a su pueblo. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu
en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cuál miembro de la Trinidad es el que actúa en la regeneración? Cuando Jesús habla del que nace del Espíritu, indica que es principalmente Dios Espíritu Santo en el que produce la regeneración, Pero otros versículos también indican la intervención de Dios el Padre en la regeneración. Pablo especifica que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Santiago dice que es Él, Padre que creó las lumbreras celestes, el que nos dio el nuevo nacimiento. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Finalmente, Pedro dice que Dios, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Podemos concluir que Dios Padre y Dios Espíritu Santo producen la regeneración. ¿Cuál es la conexión entre el llamamiento efectivo y la regeneración? Como veremos más adelante en este capítulo, la Biblia indica que la regeneración debe llegar antes de que podamos responder al llamamiento efectivo con fe salvadora. Por tanto, podemos decir que la regeneración llega antes del resultado del llamamiento efectivo, nuestra fe. Pero es más difícil especificar la relación exacta en tiempo entre la regeneración y la proclamación humana del Evangelio por la que Dios obra el llamamiento efectivo. Por lo menos 2 pasajes sugieren que Dios nos regenera al mismo tiempo en que nos habla en el llamamiento efectivo. Pedro dice: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y esta es la palabra del Evangelio, que se les ha anunciado a ustedes. Y Santiago dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Al llegar el Evangelio a nosotros, Dios nos habla por él y nos llama a que vayamos a él, o sea, llamamiento efectivo, y nos da nueva vida espiritual, regeneración, de modo que nos capacita para responder con fe. El llamamiento efectivo es entonces cuando Dios Padre nos habla con poder, y la regeneración es Dios el Padre y Dios Espíritu Santo, obrando poderosamente en nosotros para darnos vida. Estas 2 cosas deben haber sucedido simultáneamente mientras Pedro predica el Evangelio en la casa de Cornelio, porque mientras él predicaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. A veces se usa el término gracia irresistible en esta conexión. Se refiere al hecho de que Dios efectivamente llama a las personas y también les da la regeneración, y ambas acciones garantizan que responderemos con fe que salva. No obstante, el término gracia irresistible se presta para malos entendidos, puesto que parece implicar que la gente no toma una decisión espontánea al responder al Evangelio. Es una idea errada y una comprensión errónea del término gracia irresistible. El término sí preserva algo valioso, porque indica que la obra de Dios toca nuestros corazones para despertar una respuesta que es absolutamente segura, aunque respondemos voluntariamente. La naturaleza exacta de la regeneración es un misterio para nosotros. Lo que sucede exactamente en la regeneración es un misterio para nosotros. Sabemos que de alguna manera a nosotros, que estábamos espiritualmente muertos, se nos ha dado vida para Dios y en todo sentido real se nos ha hecho nacer de nuevo. Pero no entendemos cómo sucede esto ni lo que Dios hace exactamente en nosotros para darnos esta nueva vida espiritual. Jesús dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. La Biblia ve la regeneración como algo que nos afecta como persona integral. Por supuesto, nuestro espíritu vive para Dios después de la regeneración, pero eso es simplemente porque la regeneración nos afecta a nosotros como persona integral. No es simplemente que nuestro espíritu estaba muerto antes, éramos nosotros los que estábamos muertos para Dios en delitos y pecados. Es incorrecto decir que todo lo que sucede en la regeneración es que nuestro espíritu recibe vida, como algunos enseñan, porque la regeneración afecta todo lo que somos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Debido a que la regeneración es la obra de Dios en nosotros que nos da nueva vida, es correcto concluir que es un hecho instantáneo. Ocurre solo una vez. En un momento estábamos espiritualmente muertos y al siguiente tenemos nueva vida espiritual de Dios. No obstante, no siempre sabemos exactamente cuándo ocurre este cambio instantáneo, especialmente en el caso de los niños que se crían en un hogar cristiano, o de las personas que asisten a una iglesia evangélica o estudio bíblico por un periodo de tiempo y creen
crecen gradualmente en su comprensión del Evangelio. Puede que no haya una crisis dramática con un cambio radical de conducta de pecador endurecido o santo, endurecido a santo. Pero con todo, habrá un cambio instantáneo cuando Dios, por el Espíritu Santo, de una manera invisible, despierte la vida espiritual. El cambio se hará evidente con el tiempo en patrones de conductas y deseos que agradan a Dios. En otros casos, probablemente en la mayoría de los casos, cuando los adultos se convierten a Cristo. La regeneración tiene lugar en un momento claramente reconocible en el que la persona se da cuenta de que antes estaba separada de Dios y espiritualmente muerta, pero inmediatamente después hay de manera clara una nueva vida por dentro. Los resultados se pueden ver por lo general de inmediato: una confianza de corazón en Cristo en cuanto a la salvación, una seguridad de que los pecados le han sido perdonados, deseo de leer la Biblia y orar, un sentido de que estas actividades son significativas. Deleite en la adoración, deseo de comunión cristiana, deseo sincero de ser obediente a la palabra de Dios en la Biblia y deseo de hablarles de Cristo a otros. La gente a veces dirá algo como esto: no sé exactamente lo que sucedió, pero antes de ese momento no confiaba en Cristo en cuanto a la salvación. Me preguntaba y vacilaba en mi mente, pero después de ese momento me di cuenta de que confío en Cristo y que Él es mi Salvador. Algo le sucedió a mi corazón. Sin embargo, incluso en estos casos no estamos completamente seguros de lo que nos sucede en el corazón. Es como Jesús dijo respecto al viento: oímos su sonido y vemos los resultados, pero no podemos ver el viento mismo. Así es con la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. En este sentido, regeneración tiene lugar antes de la fe salvadora. Usando los versículos citados arriba, hemos definido la regeneración como un acto de Dios que despierta la vida espiritual en nosotros y nos lleva de la muerte espiritual a la vida espiritual. En esta definición es natural entender que la regeneración llega antes de la fe que salva. Es en realidad esta obra de Dios lo que nos da la capacidad espiritual para responder a Dios con fe. Sin embargo, cuando decimos que llega antes de la fe que salva, es importante recordar que por lo general sucede tan cerca una de la otra que ordinariamente parece que suceden al mismo tiempo. Al dirigirnos a Dios, el llamado efectivo del Evangelio nos regenera y nosotros respondemos con fe y arrepentimiento a este llamado. Así que desde nuestra perspectiva es difícil ver alguna diferencia en tiempo, especialmente porque la regeneración es una obra espiritual que no podemos percibir con los ojos y ni siquiera entender con la mente. Sin embargo, hay varios pasajes que nos dicen que esta obra secreta, oculta, de Dios en nuestros espíritus, en efecto llega antes de que nosotros respondamos a Dios con la fe que salva. O sea, aunque a menudo puede ser apenas segundos antes de que nosotros respondamos. Al hablar con Nicodemo sobre la regeneración, Jesús le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entramos en el reino de Dios cuando nos convertimos en creyentes en la conversión, pero Jesús dice que tenemos que nacer del Espíritu antes de que podamos hacer eso. Nacer del agua, con toda probabilidad se refiere al lavamiento espiritual del pecado, que en la profecía de Ezequiel lo simboliza el agua, según Ezequiel 36, 25, 26. Nuestra incapacidad para acercarnos a Dios por cuenta propia, sin una obra inicial de Dios en nosotros, también la enfatiza Jesús cuando dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre para que me envió, y nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. En este acto interno de regeneración se describe hermosamente cuando Lucas dice de Lidia: el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Primero el Señor le abrió el corazón y después ella pudo prestar atención a la predicación de Pablo y responder con fe. En contraste, Pablo nos dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. También dice que aparte de Cristo no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. La solución a este estado de muerte espiritual e incapacidad para responder solo llega cuando Dios nos da nueva vida por dentro. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo también dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él.
La idea de que la regeneración llega antes de la fe que salva no siempre la entienden los evangélicos de hoy. A veces algunos incluso dicen algo así: si crees en Cristo como Salvador, entonces después que creas, nacerás de nuevo. Pero la Biblia misma nunca dice algo igual. La Biblia ve el nuevo nacimiento como algo que Dios hace en nosotros a fin de capacitarnos para creer. Los evangélicos que piensan a menudo que la regeneración llega después de la fe que salva es porque ven los resultados, tal como amor a Dios y a su palabra o dejar el pecado. Después de que la gente abraza la fe y piensa que la regeneración debe, por consiguiente, haber venido después de la fe que salva. Por cierto, algunas de las declaraciones evangélicas de fe contienen expresiones que sugieren que la regeneración llega después de la fe que la salva. En estas declaraciones la palabra regeneración, al parecer, se refiere a la evidencia externa de la regeneración que se ve en una vida cambiada, evidencia que por cierto llega después de la fe que salva. Se piensa en ser nacido de nuevo, no en términos de la entrega inicial de una nueva vida, sino en términos de la transformación total de la vida que resulta de esa entrega. Si el término regeneración se entiende de esta manera, sería cierto que la regeneración llega después de la fe que salva. No obstante, para usar un lenguaje que se conforme estrechamente a las expresiones de la Biblia, sería mejor reservar la palabra regeneración para la obra instantánea, inicial de Dios en la que nos imparte vida espiritual. Entonces podemos enfatizar que no vemos la regeneración en sí misma, sino que vemos solamente sus resultados en nuestra vida y que la fe en Cristo Salvadora es el primer resultado que vemos. Es más, nunca podremos saber que hemos sido regenerados sino hasta que vayamos a la fe en Cristo, porque esa es la evidencia externa de la obra interna y oculta de Dios. Una vez que en efecto hayamos llegado a la fe que salva en Cristo, sabremos que hemos nacido de nuevo. A modo de aplicación, debemos darnos cuenta de que la explicación del mensaje del Evangelio en la Biblia no toma la forma de un mandato: sé nacido de nuevo y serás salvo, sino más bien, cree en Jesucristo y serás salvo. Este es el patrón constante en la predicación del Evangelio en todo el libro de Hechos y también en las descripciones del Evangelio que se nos da en las epístolas. Continuaremos con la siguiente parte. Estamos en página 300.